Y sabemos qué es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Perfecto. Lo hemos aprendido bien. También sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. También hemos hablado en muchas oportunidades de las tribulaciones, de las pruebas y de las tentaciones. Y también hemos hablado de las diferencias que hay entre unas y otras. Y hemos visto que son de origen distinto. Hemos visto que Dios no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie, pero que sin embargo Dios trabaja en nuestras vidas a través de situaciones, a través de las pruebas. Muchas veces permite las pruebas para poder trabajar en nuestra vida. ¿Para qué lo hace? Para que nosotros podamos perseverar en la fe, para que Él pueda perfeccionar nuestra fe, con el objetivo de que nosotros lleguemos así a poder vencer la tentación y que no desmayemos ante esas situaciones, ante las pruebas, ante esas situaciones difíciles, que no decaigamos y que finalmente consigamos ser vencedores. Es decir, que somos probados, tentados, para que nuestra fe sea fortalecida y nuestro espíritu sea refinado como el oro, es decir, pulido. Que sea nuestro espíritu purificado. Después le voy a contar cómo se refina el oro. Entonces, ¿por qué les he dicho todo esto? Que son cosas que ya sabemos. Porque como yo les decía, aprendemos por repetición, pero también porque todos los días, me imagino que a usted también le pasa, espero no ser el único, todos los días tenemos que estar enfrentando pruebas. Todos los días tenemos que estar enfrentando situaciones. Y todos los días tenemos que estar enfrentando tentaciones. Entonces, por eso es que esta palabra yo creo que va a ser de bendición para nuestra vida. Tenemos que saber que la única manera de vencer todo esto es permaneciendo firme, solamente con la fe, solamente creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, podemos ser más que vencedores. Entonces, todo esto nos lleva a cómo el Señor prueba nuestra fe. Y ahora un poquito más adelante yo te voy a contar cómo es que Él prueba nuestra fe. Pero ahora lo que quiero es pasar al pasaje central, al versículo, los versículos que son el nudo de esta prédica. Entonces te voy a pedir que busques en tu Biblia, si la trajiste, 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Allí dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta carta o epístola que escribe Pedro en estos momentos, le escribe a los hermanos en la fe, le escribe a los cristianos de aquel momento, al pueblo de Dios, y tenemos que saber el contexto en que Pedro está escribiendo esto. Si bien todavía no había una persecución así declarada sobre los cristianos, ya se estaban levantando situaciones muy conflictivas. Desde el Asia Menor estaba viniendo una gran resistencia hacia el cristianismo, lo cual se concretó un poco más adelante, en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón está gobernando, es el emperador romano. Allí, oficialmente, el cristianismo es declarado enemigo del imperio romano, y entonces allí sí que la persecución comienza a ser abierta y brutal contra los cristianos, contra los líderes cristianos especialmente, pero también contra el pueblo de Dios. Y Pedro, viendo lo que estaba sucediendo, que ya había comenzado esa resistencia hacia los cristianos, esa resistencia que decimos que venía ya de Asia Menor, le escribe justamente para fortalecerlos en la fe y para
para darle fuerza, para darle ánimos, diciéndole, van a venir tiempos difíciles. Sí, van a venir tiempos difíciles, van a tener que pasar por pruebas, pero sabemos que estando firmes en Jesús, firme en nuestro Señor, todo lo podemos y podemos superar cualquier cosa que venga. Eso es lo que le quiere decir Pedro de alguna manera al pueblo de aquel día, al pueblo cristiano de aquella época, de aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué hablamos de estas cosas? Estamos hablando de persecución. La persecución es una manera también, es una forma de prueba, es una manera de probarnos. Y hoy en día también nosotros sufrimos de ciertos niveles de persecución, no como lo hacían los cristianos en aquel momento, pero algunos de nosotros, por ejemplo, en nuestros trabajos, a veces somos dejados de lado, somos ignorados porque saben que somos cristianos, a veces inclusive somos ridiculizados por la fe que tenemos. Yo no sé si a ustedes les pasa, hermano, pero yo conozco gente que le pasa, que tiene que vivir esa situación en la diaria, se tiene que enfrentar con compañeros de trabajo que a veces ni quieren tratar con uno o a veces hasta lo maltratan por el simple hecho de manifestar que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque estamos en un país donde no hay persecución, como en otros países que vemos que el ISIS los mata y los degüella a los cristianos, todo simplemente por el hecho de ser cristianos. Entonces, nosotros también sufrimos cierto nivel de persecución. El verdadero creyente tiene que pasar estas pruebas en un 100%, tiene que aprobar con "Sote te felicito". ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo, ¿tá? Entonces, ¿cómo Dios va a aprobar nuestra fe? Ahora te voy a decir cómo Dios va a aprobar nuestra fe. Dios la aprobará a través de los momentos difíciles. Esto que yo te contaba forma parte de esos momentos difíciles, la persecución que nosotros podemos sufrir hoy día, más la persecución que te estaba contando que sufrieron los cristianos durante el Imperio Romano. Ustedes saben la manera, han visto películas, han visto cómo mataban a los cristianos, que los tiraban a la arena, y los mataban los gladiadores, los leones, las fieras, los quemaban. Algunos de los apóstoles, como Pedro, fue crucificado cabeza abajo. Entonces, otra que momentos difíciles, situaciones realmente dolorosas tuvieron que vivir. Y nosotros le damos gracias a Dios porque nuestra realidad es otra, a pesar de los enfrentamientos que podemos tener, a pesar de los roces que podemos tener, inclusive hasta con familiares nuestras, con gente que no está en el camino, que muchas veces no nos entienden, que muchas veces dicen, te lavaron la cabeza, vas a esa iglesia, te convencieron de cualquier cosa. Bueno, nosotros tenemos que perseverar firmes sabiendo quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador y cuál es nuestra meta. ¿Vamos? Amén. Ahora, muy bien. Las otras situaciones difíciles que podemos vivir se pueden dar por enfermedades también, por situaciones, pérdidas, como la que tuvimos nosotros, como la que tuvo nuestro pastor, pérdida de un familiar, un ser querido, por penas, por muchas cosas se pueden dar también ese tipo de situaciones difíciles. Y nosotros tenemos que combatirlas o tener la victoria sobre esas pruebas a través de lo que es la sanidad espiritual o la sanidad de nuestro espíritu. Ahora, la sanidad espiritual es una bendición que nuestro Señor Jesucristo conquistó para nosotros, es un beneficio que Él nos dejó cuando Él se entregó, cuando Él tomó nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Muy bien. El Señor, sabemos, nosotros declaramos, inclusive cuando oramos, que Él, a través de esos 39 latigazos que recibió, Él pagó el precio de nuestras enfermedades. Eso es cierto y los declaramos. Muy bien. Pero el Señor, cuando se entregó en la cruz del Calvario, sobre todo conquistó nuestra sanidad en lo espiritual.
Y esto lo digo por lo siguiente, porque si nos ponemos a pensar un poco, nuestro Señor no vino a salvar nuestro cuerpo. Él lo que quería salvar era nuestra alma. Entonces, muchas veces las enfermedades que padecemos también son parte de pruebas. Muchas veces son permitidas. Muchas veces se deben a nuestra propia negligencia. Yo me acuerdo a veces haber conversado con Tere y decirle, yo oro y le pido al Señor todos los días que me sane. Y después yo reconocía, si me sana es por pura misericordia. Porque si realmente los médicos son autoridad, los médicos me dan un tratamiento, los médicos me aconsejan que tome tal medicación, que haga ejercicio y que consuma determinados alimentos y yo no hago nada de lo que los médicos me dicen que tengo que hacer, entonces es una negligencia de mi parte. No soy obediente a la autoridad, entonces es muy difícil que el Señor me sane. Tendría que ser por pura misericordia y no por otra cosa. Si yo realmente hiciera lo que tendría que hacer, entonces era probable que cuando yo le pidiera al Señor, era probable que el Señor me sanara, ¿no? Bueno, muy bien. Pero al Señor le preocupa también el tema de nuestro cuerpo y la sanidad física. Y lo deja bien claro acá, la importancia que le da en Juan 3, la tercera Juan 1:2. Porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero vemos que junto con la salud habla del alma. O sea, la parte clave acá es cómo prospera tu alma. Una vez más, nuestro Señor hace hincapié en la sanidad espiritual. Nosotros sabemos que el Señor puede hacer milagros. Nosotros hemos sido testigos de acá, de hermanos de la iglesia, que han recibido milagros, que han recibido sanidades, y muchos se gozan y testifican de ellas, de esa sanidad. Pero lo importante, te digo una vez más, no es nuestro cuerpo físico, sino nuestro espíritu. Es por eso que el Señor nos dice en Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si bien Cristo llevó todas nuestras culpas, nos hizo libre de todas ellas, haciendo que realmente estemos sanos, el tema es cómo mantener esa sanidad espiritual. Y bueno, la única manera de mantener la sanidad espiritual, no hay otra fórmula, no hay otra receta, es la misma de siempre. La intimidad, buscar la presencia del Señor, porque es allí donde nosotros realmente podemos despojarnos de todo lo que nos sirve, de todo lo que estorba, de todo lo que se interpone en la relación con Él, de todo lo que nos daña. Pero además esto implica otra cosa, implica el conocimiento de la palabra. No solo el conocimiento, porque muchas veces, como dice el pastor, el conocimiento solo sirve para ganar una discusión teológica, para envanecernos, sino conocer la palabra para vivirla, para caminar por encima de esa palabra, que la palabra sea un puente por la que nosotros caminemos. Entonces, Dios también va a probar nuestra fe a través del conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento? El conocimiento de las Escrituras. Y vemos en la segunda de Timoteo 3, del 14 al 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos que la palabra clave acá son las Sagradas Escrituras, ¿no? Has sabido las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, lo que tenemos que conocer. Meditar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y vivir por ella. Y en 2 Pedro 3:3, además de esto que nos dice de la importancia de conocernos las Escrituras, nos advierte de algo de suma importancia. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea que
Nuestra fe va a ser probada a través del conocimiento de las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras para tomar las promesas de Dios, para conocer su voluntad y también, como dice acá, esta última palabra, para poder discernir quiénes son los burladores. Inclusive la palabra dice que en los postreros tiempos van a venir apóstatas. No va a venir gente que nos va a hablar en el nombre del Señor y que realmente no van a venir de parte del Señor. Y nosotros tenemos que tener el conocimiento de la Escritura, pero también la intimidad con el Señor para poder discernir esos espíritus y esas personas que se nos van a presentar. Dios probará nuestra fe también a través del cumplimiento de sus mandamientos. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que conocer en las Sagradas Escrituras están los mandamientos. Y cuando yo te digo mandamientos, enseguida vamos a pensar, o todos pensamos, en los 10 mandamientos. Cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero en el Nuevo Testamento también hay mandamientos. Jesús dejó estipulado, ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden, ¿no? Que nuestro Señor nos entrega, que dice, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Perfecto. Que son de bendición para nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Jesús estableció también una serie de mandamientos que deben cumplir los creyentes. En Juan 14:15, el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere el Señor? Hay muchos, pero yo te voy a hablar solamente de 4 de esos mandamientos. El primero de ellos está en Mateo 5:16 y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es un mandamiento que puede parecer medio complicadito, ¿no? Porque tenemos que ver en primer lugar si nosotros estamos irradiando luz. Porque el Señor dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero realmente nosotros nos estamos comportando de manera de ser luz. ¿Somos luz en casa o somos como el farolito y damos luz solamente para afuera? Somos grandes cristianos fuera de casa y adentro nos portamos como el peor de los incrédulos. ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Realmente nos comportamos como debemos hacerlo cuando tenemos compañeros de trabajo que pasan por situaciones difíciles? Estamos ahí para decirle, mirá, tal vez económicamente no te pueda resolver la situación, pero estoy acá para apoyarte, para orar por vos. Porque acá es fácil, entre nosotros siempre decimos, voy a estar orando por vos, que Dios te bendiga, pero ¿qué pasa en nuestros corazones? Cuando tenés un compañero de trabajo y el hijo está en la droga y ha hecho cualquier cosa, y está preso y esa familia está deshecha. Yo creo que cada mandamiento que el Señor nos dejó, después te voy a contar cómo algunos de ellos hasta irracionales parecen, ¿no? Parecen tan difíciles de cumplir, pero el Señor nos da la fuerza. Hoy cantábamos que en Cristo todo lo podemos, que las cadenas son rotas. Bueno, esa es la esperanza, esa es la fe, eso es lo que creemos. Amén. El segundo mandamiento dice, Mateo 5:44. Lo que te quiero decir también sobre el primero, ahora que lo estoy viendo, dice, que sean vistas tus buenas obras, ¿no? Que los demás vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo único que te quiero advertir, ojo, porque bien dice la palabra acá, la gloria es para Dios. No te creas que sos un fenómeno, que sos un santo por lo que haces cuando haces las cosas bien. La gloria siempre para Dios. Cuidado con eso. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen.
Yo siempre digo, para mí este mandamiento debe ser el más difícil de todo, hermano. Es complicadísimo porque uno puede de repente bendecir al que lo maldice, no sé, orar por lo que de repente hasta lo que te trae, pero realmente hasta cuando te hacen cosas a vos, hasta cuando le hacen cosas a uno mismo, uno capaz que en la presencia del Señor perdona, suelta perdón. Pero yo he escuchado tantos hermanos cristianos, y ni que hablar la gente del mundo, que dicen, a mí que me hagan lo que quieran, pero si me tocan un hijo, wow, les arranco los ojos, lo mato, le hago esto, le hago lo otro. Y yo muchas veces he pensado, digo, Señor, qué duro que es esto, ¿no? ¿Qué haría yo si me tocaran alguno de mis hijos? Yo me he sentido realmente confrontado con esta palabra. Realmente para mí, yo por eso lo digo, solamente el Señor todavía tiene que seguir trabajando conmigo. Estoy ahí, creo que ni a medio camino, porque realmente para poder amar a nuestros enemigos, solamente con la presencia del Señor, viviendo realmente en el Espíritu, solamente así es posible. Otro de los mandamientos dice, Mateo 6:20, dice, si no, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Sabemos que este mandamiento muchas veces es difícil de cumplir porque muchas veces nuestros corazones están dominados por la avaricia, por la codicia, por otras cosas que son, no es la ley de la siembra y la cosecha, no es bendecir y quedar con la mano abierta para recibir, no es compartir lo que tenemos, pero sin embargo el Señor nos llama a todas estas cosas. Y el último de los mandamientos dice, en Marcos 16:15 dice, y les digo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muy bien. Esto capaz que parece lo más fácil de hacer, ¿no? Compartir la palabra del Señor con gente que conocemos, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, pero así todo a veces hace difícil, a veces tenemos temor de hablar del Señor. Es más fácil hablar de cualquier pavada o cualquier cosa que pasa en la televisión que hablar de las cosas de nuestro Señor. Y bueno, y a veces tenemos temor o tenemos desánimo, ¿no? Estos, como te decía, aparentan ser a veces hasta irrazonables, inconvenientes y parece que no lo podemos cumplir, pero esto pasa cuando nosotros lo medimos en función de nuestras propias fuerzas, cuando lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, porque cuando nosotros lo queremos hacer con la fuerza del Señor, sabemos que todo es posible.